Ok, bueno, bienvenido pues al módulo número 3 de la, la asignatura Interacción persona-ordenador. Normalmente vamos a hablar, ahorita, vamos a hablar un poco sobre el diseño centrado en el usuario, pero antes yo quisiera oír sus reflexiones sobre el módulo anterior que tiene que ver con lo que es el factor humano en las interfaces. Y quisiera saber qué, qué, qué conclusión, qué sacaron, por favor, cada uno que me diga qué, qué les aportó haber entendido lo que es el factor humano en las interfaces. O sea, cómo juega el factor humano pues, en las interfaces. Empecemos por la lista. Bueno, aquí tengo a Luis, por favor. Bueno, profe, luego de revisar el tema de los videos y eso que usted nos envió, nos compartió pues en la actividad Ajá. anterior, ahí pude observar que sí tiene gran relevancia y sobre todo lo que es también en el diseño de tecnología ética, también que tiene un enfoque de desarrollo tecnológico, que esto sirve también como para o sea, para revisar más bien a detalle el impacto que tiene tanto en lo moral como en lo ético, también asegurando que los productos y servicios sean justos, inclusivos y respeten sobre todo los derechos humanos, más que nada basándome en lo que es la tecnología ética, que lo vi ahí también eh, muy resaltado sobre todo en el segundo video, cuando hablaba acerca de la interacción, pues persona-ordenador. Muchos Ok, puntos pero así también, dígame. disculpa, pero eso fue el módulo uno. El módulo 2 es sobre el factor humano, que tiene Ah, que ver. perdón, entendí que era sobre el módulo uno. Sí, no, no, el módulo 2, disculpa. El módulo 2, me equivoqué a lo mejor yo. Ajá. ¿Qué puedes decir sobre el factor humano pues, en las interfaces? Ah, bueno, al igual, bueno, se alinea bastante con lo que vimos en el módulo uno, ya que el factor humano no deja de ser importante precisamente para tener esa interacción con la interfase. Tenemos que siempre tomar en cuenta y más que nada siempre considerar lo que son las pruebas de usuario para que esa interacción sea más amigable, como quien dice. Ok, según tu opinión, ¿cuál sería el principal sentido pues, en el que se basan las interacciones con persona-ordenador? Que sean amigables, que sean también de fácil entendimiento por parte del usuario. Ajá, pero ¿qué sentido, hablo de sentido, en el punto de vista de sentido humano, qué Claro. sentido se utiliza preponderantemente en las interfaces? El sentido, bueno, hablo por ejemplo, el tacto es algo que las interfaces no lo toman mucho en cuenta. ¿Por qué? Ok, ok, sí, el tema del tacto, los sistemas sensoriales también, que fue lo que vi Exactamente. también en los últimos videos que compartió, el sistema visual, sobre todo el auditivo, que tengan todo, que todos los sentidos converjan entre sí, que sea para el usuario, siempre lo que mencioné al inicio igual, amigable, o sea, que el usuario Ujú. tenga una interacción satisfactoria con la interfaz. Ok. Ok, vamos con Cristian. Cristian, ¿cómo ves tú lo de el uso de los colores? ¿Qué importancia le ves? La verdad es que en este caso, buenas noches, profesor. La verdad es que en Bueno, este caso, el factor humano para el tema de los colores es bastante central al momento de la creación de la experiencia del usuario en una interfaz, porque eso da a entender a los usuarios cómo deben percibir e interactuar con el entorno a través de este sentido, como podrían ser los diseños que se utilizan para crear las interfaces y que de esta manera sean bastante atractivas visualmente
y también que influyan intuitivamente en las decisiones del usuario final. Esto a su vez mejorando la satisfacción y la eficiencia del usuario. Y a pesar de que pienso bastante que es necesario el tema de un manual de usuario al momento de utilizar un sistema, con el tema de los colores, el usuario puede intuir qué es lo que hace cada acción o cómo funciona el sistema. Exactamente, ok. Rigoberto, una pregunta. Desde el punto de vista de no necesariamente de los sentidos, de los sensorialmente hablando, sino desde el punto de vista del estado de ánimo. Recordemos que el factor humano no solamente no solamente es ver, tocar, oír, sino que todo eso produce entre comillas, un bienestar o un malestar. ¿Qué crees tú que, que debe generar una interfaz amigable? ¿Qué sentimientos pues, te deben generar? Principalmente una interacción que sea bastante tranquila, que no nos cause ningún tipo de complejo ni nada así por el estilo. Y de igual manera, como mencionaron en el video, que se ajuste por lo menos a lo que son las características y las idiosincrasias de las personas en la cual se va a desarrollar dicha interfaz. Algo, exactamente. Eso es algo bien importante y recuerden que el hecho de tener, es decir, todos los humanos tenemos, bueno, los humanos que tenemos los 5 sentidos, todos más o menos percibimos, pero no necesariamente percibimos de la misma manera. Entonces, el objetivo cuando uno está haciendo una interfaz es, además de proporcionar una experiencia que no sea traumática, entre comillas, no tiene que ser algo, pero algo de una experiencia que sea agradable por lo menos. Pero sin embargo, perdón, el hecho de usar colores, de usar formas, de usar los sentidos, tiene una connotación también cultural, que es algo bien importante. Como ustedes sabrán, el color rojo para nosotros en general es peligro. Aquí en Occidente, pues todas las cosas que son rojas, pues inducen a suponer que hay un peligro o hay algo que no se debe hacer. Sí, pero si nos vamos a Asia, por ejemplo, en China el rojo es un color de abundancia, de felicidad. Entonces, cuando estamos diseñando estamos estudiando o diseñando una interfase persona-ordenador o hombre-máquina, tenemos que también tener el aspecto cultural. Las personas reciben esa información, pero también tenemos que tener un poco el contexto de esa información, dónde estamos parados y cómo esas personas van a interpretarlo. Para una interfase, a lo mejor aquí no funciona muy bien, llevamos la misma interfase a Singapur y nos damos cuenta de que no es tan aceptada como debería ser. Entonces, el objetivo pues, de este segundo módulo es que ustedes se pasen un poco sobre lo que es la percepción, pero también que entiendan que la percepción la percepción implica o toma en cuenta el bagaje o el bagaje cultural, el background cultural. Y eso es bien importante a la hora de, sobre todo cuando estamos trabajando en un entorno internacional. Bueno, lo que quería era por lo menos repasar, pues, que lo que deberían haber visto en los videos. Y bueno, no tenemos más nadie por el momento. Vamos entonces a hablar un poco sobre el diseño centrado en el usuario, que es el próximo tema. Yo no voy a hacer recuerden, yo no voy a hacer desarrollar el tema completo. Lo que voy a dar son plantear algunos conceptos y les toca a ustedes, pues, utilizar los recursos que están en el aula virtual para realizar la siguiente tarea y empezar empezar ya un poco a pensar en qué vamos a trabajar. Ya con el diseño centrado en el usuario, ya vamos a tener un poquito más de técnicas para
poder empezar, ya de hecho deberíamos estar pensando en qué vamos a trabajar para el proyecto integrador. Las ideas, de hecho, si tienen alguna idea, la intercambiamos durante la semana. Me dice, profesor, quiero trabajar en tal cosa. Ok, nos ponemos de acuerdo y vemos lo que se puede hacer. Pero ya una vez que ustedes empiecen a trabajar un poco sobre lo que es el diseño centrado en el usuario, desde ahí empezaremos entonces a crear nuestro diseño aplicando la técnica del módulo 2, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con colores, con formas, con percepción en general, y con técnicas un poco de las técnicas, perdón, del diseño centrado en el usuario. Les voy a compartir una presentación, un momento, déjenme, aquí está. La están viendo ahora, ¿no? Me indican, por favor. Sí, se ve. Sí, ok, perfecto. Bueno, lástima que no hay más personas porque podríamos haber discutido un poco más sobre el tema anterior, pero no importa, vamos a seguir. Ok, el diseño centrado en el usuario, como la palabra lo indica, eso, según mi opinión, es una redundancia porque todos los diseños que se hacen en ordenador es precisamente para que un usuario lo utilice en general, pues, o en la mayoría de los casos, ¿verdad? Y digamos que alguna vez, por ejemplo, un desarrollador hace un software, una aplicación, y a veces no piensa en cómo va a ser utilizado esa aplicación. O simplemente se basa en en la funcionalidad. Es decir, yo tengo que hacer esto, me dijeron que hiciera esto, me contrataron para hacer tal cosa, yo la hago, la programo y ya con el hecho de haberlo hecho, ya yo estoy contento porque ya desarrollé lo que se me pidió. Pero eso va un poquito más allá. ¿Por qué? Porque esa aplicación va a interactuar con un usuario. Va a tener una o varias personas que no necesariamente van a entender lo que está pasando. Y antes de hacer eso, pues, tenemos entonces que, ok, ya. Tenemos que ver cómo es el proceso de diseño, en este caso, de una interfaz. Este método lo pueden usar para otros casos, no tiene que ser una interfase. Cuando uno desarrolla un software, también puede utilizar más o menos este proceso iterativo de diseño. Pero bueno, ahorita vamos a hacerlo un poquito general y después lo veremos un poco más en detalle para nuestro objetivo. Entonces, bueno, el proceso de diseño se basa en una planificación, es decir, tenemos un contexto, especificamos un contexto o nos dan un contexto. El hecho es que tenemos que tener un contexto de trabajo y planificamos en ese sentido, es decir, estamos situados en una era, en un lugar, en una cultura, y ese contexto lo tenemos primero que identificar. A partir de ese contexto y de lo que se me está pidiendo, del objetivo del trabajo o del diseño, tenemos que especificar requisitos. Y estos requisitos es como decir, ¿qué tengo que hacer yo para que se cumpla lo que me están pidiendo o el objetivo que yo que yo necesito ejecutar? Y para eso, una vez que tenemos, ok, yo sé cuáles son los requisitos, o me los dicen, o yo los intuyo, o yo los genero. En general, cuando es un pedido, por ejemplo, un cliente dice, yo necesito un software o una interfase, me dice, y necesito que haga esto y que tenga esto y que tenga lo otro. Es decir, que esos requisitos pueden ser impuestos. Pero también necesitamos definir cómo vamos a aprobar esos requisitos. Y esto es bien importante. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo lo voy a definir antes de hacerlo? Precisamente, cuando el requisito se genera, por ejemplo, uno de los requisitos es el color de la etiqueta principal tiene que ser un Pantone 2708, ¿ok? Eso es un color específico, 2708, que se acerca al azul, por decir algo. Entonces, yo
desde el principio decir, ok, yo tengo que definir una prueba donde yo tengo que medir ese color y compararlo cuando esté ya realizado, evidentemente. Cuando esa interfaz esté realizada, yo tengo que ir a ese lugar y verificar que ese señor se parece al Pantone 2478. Es decir, tengo que hacer una constatación. Yo defino la prueba y digo cómo lo voy a probar. En este caso es comparándolo con la referencia del Pantone una vez que está realizada la interfaz. Entonces, una vez que tenemos las pruebas de todos los requisitos, nos vamos a producir las soluciones de diseño, es decir, vamos a implementar ahí, si es un software o si es una interfase, pues vamos a realizar lo necesario para lo que nosotros creemos al principio que es lo necesario para cumplir con los requisitos. Una vez que nos decimos, ok, yo hago mi primer diseño, realizo la prueba de cumplimiento. Esas pruebas que definí antes de diseñar, las voy a llevar a la práctica. Y todas esas pruebas me van a dar un resultado. ¿Qué va a pasar? Que esos resultados se convierten en una evaluación que me puede dar dos vías. Es decir, me da un resultado que dice, el sistema satisface los requisitos. Muy bien, hice mi trabajo. Y el segundo es, a lo mejor satisface, pero no, o hay uno que no está muy bien hecho, o el contexto no va con el contexto que le dimos al principio. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que volver a revisar ese contexto si es necesario. Y si nos faltaron, por ejemplo, nos faltó un requisito, tenemos que volver al ciclo. Empezar de nuevo el ciclo, y es por eso que es iterativo, porque redefinimos las pruebas de cumplimiento, producimos el nuevo diseño, realizamos las pruebas y evaluamos. Una vez que que este ciclo se realiza varias veces, en general la primera nunca funciona, pero este ciclo se tiene que repetir hasta decir, ok, yo tengo un producto mínimo, vamos a decirlo así, este producto satisface con los requisitos. Lo que yo no sé es si satisface también con los requisitos no funcionales. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre un requisito funcional y un requisito no funcional. Pero desde el punto de vista aquí, lo que estamos haciendo en este ciclo es definir, yo cumplí con lo que me pidieron. ¿Ok? Entonces, ahora, que a lo mejor se ve mal, eso es un requisito no funcional, pero bueno, vamos poco a poco a hablar de eso. Ok, entonces, en el proceso de definición y prueba de requisitos, nosotros necesitamos información. Es decir, el cliente o la persona que nos está pidiendo el trabajo o nosotros mismos, ¿no? Nos da cierta información donde dicen necesidades funcionales y no funcionales. Aquí cuando digo funcionales es, bueno, yo necesito que esta base de datos se llene con, perdón, disculpen que alguien quiere reunirse, admitir. Ajá, alguien que se quería reunir. Ok, ya. Buenas noches, Alma Verónica. Ok, estamos entonces en el proceso de definición y pruebas de requisitos. Entonces, al principio, existen necesidades funcionales y no funcionales. Como decía entonces, me exigen o me piden que una base de datos se llene con ciertos datos que vienen de cierta fuente. Y un requisito no funcional puede decir, pero la base de datos tiene que ser presentado en una lista vertical con font 14. Fíjense que no es necesariamente, lo puedo presentar con cualquier font, pero no es parte de la funcionalidad, es una parte más accesoria, pero igual de importante al final, como vemos en las interfaces hombre-máquina. Ok, entonces, ¿cómo se prueba cada requisito? Y ahí es donde yo digo, bueno, ok, ya yo tengo la información, qué es lo que quiero, qué es lo que voy a hacer, todas las necesidades. Entonces, para cada necesidad,
voy a hacer una prueba y defino métricas. Cuando digo defino métricas, tenemos que, de alguna manera, cuantificar qué tanto estoy cumpliendo o no con la definición con el requisito. Cuando digo eso, es decir, si es funcional y la base de datos me dice que coloque esos datos en cierta, que llene esa base de datos con ciertos datos, a lo mejor no tengo acceso a todos los datos. Lo estoy haciendo, estoy ¿cómo se dice? Estoy listo para recibir esos datos, pero no tengo acceso. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una métrica que puede decir, bueno, el 90% de esos datos no pueden ser guardados por tal razón y tal razón, ¿ok? Pero le estoy dando un número a la métrica, ¿ok? Luego, realizo las pruebas, evidentemente, y ejecuto y tomo esas métricas como parte de la evaluación. Es decir, qué tanto de los requisitos iniciales, qué porcentaje estoy cumpliendo yo con cada una de las pruebas, ¿ok? Entonces, verifico que esas pruebas están bien. Si el cliente o yo mismo, pues yo mismo puede ser el que estoy evaluando y digo, estoy de acuerdo, sí, no hay problema, termino con mi iteración y si no, me voy de nuevo a la información y verifico que esa información, por ejemplo, lo que acabo de decir, mira, no pude no pude realizar la carga completa de datos porque no tengo acceso a un servidor, por decir algo. Entonces, la información del cliente que va a decir, ok, el cliente dice, yo te doy acceso, toma la dirección para que puedas terminar con esa prueba y con ese requisito. Entonces, fíjense que tenemos, cuando estemos ahora nosotros trabajando con interfaces, en general, como no vamos a hacer una aplicación, en verdad lo que estamos haciendo nosotros ahorita es trabajar con necesidades no funcionales. Es decir, yo quiero que esta interfase, se supone que esa interfase, perdón, va a hacer algo, pero yo quiero que esa interfase sea amigable, que tenga los colores que debe ser, que sea comprensible, que sea intuitiva, que no cause desagrado. Entonces, en este caso, toda esta parte son necesidades no funcionales, pero que son bien importantes porque evidentemente, como ustedes como lo vimos la semana pasada, hay unas interfaces que uno los ve y dice, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hago acá? Entonces, se pierde todo el trabajo, aunque el trabajo funcional esté muy bien, la interfaz está, como quien dice, echando a perder el pastel. Entonces, déjeme, ok, pasamos a la próxima. Entonces, una de las técnicas para realizar, pues, para establecer los requisitos y establecer la forma como vamos a desarrollar, se llama el card sorting. Es decir, vamos de alguna manera, a inducir al usuario a que nos dé información sobre lo que quiere ver. Y hay dos maneras de hacerlo, lo que se llama el card sorting abierto y el card sorting cerrado, open y close. ¿Okay? Entonces, el card sorting abierto es vamos a suponer que tenemos un conjunto de animales. Y yo, antes de empezar a crear pues mi interfase, yo digo, bueno, a un usuario le digo, bueno, clasifique estos animales, clasifíquelos como usted quiera, con el criterio que quiera. No hay problema. Entonces, algunas personas van a decir, bueno, yo lo voy a clasificar en mamíferos y no mamíferos. Y otra persona me va a decir, bueno, yo lo voy a clasificar entre voladores y no voladores. Y así sucesivamente, uno que tenga pico, otro que no tenga pico. ¿Y qué pasa? Que eso nos está dando información sobre las preferencias. Aquí pongo animales, pero eso pueden ser colores, pueden ser todo los elementos con los que vamos a contar nosotros en nuestra interfaz. Entonces, una de las primeras cosas que hacemos cuando estamos haciendo, bueno, yo tengo una interfaz que va a hacer esto,
y lo presento así. Entonces, le decimos, hacemos una pequeña encuesta y le decimos, bueno, dígame o clasifique esto según el criterio que quiera. Es por eso que se llama el card sorting abierto, porque nos da una percepción, entre comillas, de lo que la gente le importa o lo que la gente está viendo o quiere ver. Luego tenemos el card sorting cerrado, donde nosotros proponemos la categoría. Es decir, yo tengo no sé, yo voy a generar una interfase donde hay servicios. Entonces yo digo, bueno, yo le voy a colocar un inicio, unas tarifas, un servicio, la parte donde están los servicios, la parte de ayuda, le voy a poner noticias de día y se le pide a la persona entonces que clasifique según según las categorías que yo propuse. Ajá, yo tengo estas categorías y todas estas funcionalidades o todos estos aspectos las van a colocar según ellos crean que no, esta parte es de servicio, ok, esta parte es parte de ayuda, ok. Empieza el usuario, recuerden, todo eso se hace antes de antes de diseñar. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir, nos va a dar ideas de lo que cómo la gente clasifica lo que está viendo. Es decir, tenemos que sea cerrado no quiere decir que está vedado, o que es obligado. No. De hecho, un card sorting que es híbrido, donde ustedes le dan una parte de que son ya categorías bien específicas y las personas toman los elementos y los van categorizando y también le permiten hacer un card sorting abierto en ciertas partes. Esto que está acá, como decía hace poco, nos da ¿cómo se dice? La noción de qué es lo que la gente está viendo, qué quiere ver la gente y cómo lo ve y cómo lo clasifica. Eso eso sería parte de la información que vamos a tener una vez que estemos trabajando con nuestra interfaz. Entonces, cuando yo veo, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Cuando yo veo clasificar, me dicen clasifique en un card sorting cerrado, clasifique estos animales. Entonces aquí tengo categoría mamífero, categoría que pone huevos, categoría con pico y categoría venenoso. Entonces, si la gente vamos a suponer que esta fue la clasificación que una persona me dio o varias personas me dieron ese tipo de clasificación. Y ahora les pregunto, ¿qué están viendo ustedes? ¿Hay algo que les llame la atención de esta clasificación? ¿Alguien tiene una idea que no es que vea raro, pero sí algo que le llame la atención? ¿Y de alguna idea? ¿Qué pasa con los dos grupos centrales? Se repiten, profe, que pone Se huevos y repiten. Fíjense que estamos llegando a una clasificación a dos grupos exactamente iguales con dos criterios diferentes. Esos son un card sorting cerrado e identifican grupos que se repiten mucho y por varias, en este caso por dos criterios, tenemos un indicio de que ese grupo se va a repetir. Es decir, esa información, tal y como la estamos viendo, se va a repetir mucho o la gente la va a buscar mucho. Perdón, perdí la conexión, perdón.
Profe, disculpe que no escuché la pregunta, ¿cuál fue? Perdón, que acabo de perder la conexión. Ya, la tengo de nuevo. Ok. Perdón. Disculpe. Ok. Es que me quedé sin conexión, qué raro. Ok. Bueno, entonces, como decíamos, tengo dos categorías, dos categorías donde obtengo el mismo conjunto. Quiere decir que de las características que yo tengo en mi posible interfase, estas dos categorías, la de pone huevos y con pico, si yo veo que se repiten mucho, es decir, por varias vías voy a llegar a ese conjunto. Por lo tanto, son características que se van a repetir porque la gente los está viendo además con diferentes criterios. Otro es que, por ejemplo, en el criterio venenoso, un solo ítem. Entonces, es poco probable, en este caso, si hay un grupo donde de verdad hay muy pocos elementos, podemos decir que, bueno, no es que sea menos importante, pero sí vemos que no se va a repetir tanto. Esa característica no va a ser tan importante porque no está clasificado o la información que tenemos aquí no nos permite utilizarla como debe ser. Es decir, fíjate que en el venenoso tenemos un solo ítem. Entonces, ahí podemos inferir, ok, a lo mejor esta característica ¿cómo se dice? De mi interfase no va a ser muy relevante. Entonces, ¿cómo se dice? Puedo concentrarme en las características que son un poco más repetitivas y que yo veo que la gente las está tomando en cuenta. Eso es bien importante cuando ustedes recuerden, ustedes van a hacer una interfase, ustedes van a tener colores, van a tener información. Entonces, ese tipo de información ustedes tienen que contrastarla con los usuarios. Simplemente, recuerden, aquí no está hecha la interfaz. Aquí lo que están ustedes diciendo, tengo estos ítems acá, clasifíquenlos libremente o clasifíquenlos según cierta categoría. Bueno, eso se necesita un poquito de práctica, pero no es algo tan difícil tampoco de realizar. Entonces, eso le va a decir a ustedes qué características de su posible interfase van a ser más tomadas en cuenta que las otras. Vamos a ver un ejemplo acá. Bueno, lo que decía que son conjuntos afines y son dos criterios con dos criterios diferentes. Ok. Bueno, ¿en qué nos ayuda entonces el card sorting? Primero, estructura la información. Como habíamos visto, ya sabemos que la gente al ver esta información ya la está catalogando. Entonces, ok, ya nosotros ya tenemos cajitas donde meter nuestra información. Favorece la localización de la información. Fíjense que una de las preguntas puede ser, ¿en qué parte de la pantalla le gusta más ver el círculo rojo? Entonces la gente dirá, bueno, a mí me gusta en la parte izquierda, arriba a la izquierda, o el otro en el centro. Entonces, ustedes van a tener ese tipo de información, les va a decir, mira, la gente localiza mejor un círculo rojo cuando está en la parte arriba izquierda. Entonces, eso también le está dando información de cómo va la gente a ver su interfaz. También aumenta la predictibilidad, es decir, si ya yo sé que ese círculo rojo lo ven mejor en la parte arriba a la izquierda, entonces yo voy a poner en círculo rojo una información que sea relevante para mi interfase. También jerarquiza el contenido de mejor manera, así como lo decíamos. Hay información que no necesariamente se va a repetir mucho porque la gente en verdad no le importa mucho. Entonces eso me da una jerarquía sobre las cosas que yo tengo donde hacer énfasis. Y en general mejora la experiencia del usuario. El usuario ve, dice, opina, y una vez que con esa opinión nos permite a nosotros de mejorar nuestra interfaz, lo que evidentemente va a mejorar la experiencia del usuario y así sucesivamente. Recordemos que siempre será un proceso iterativo. Vamos a ver ejemplos que usan diseño
centrado en el usuario, Waze. Waze, bueno, yo supongo que todo el mundo ha utilizado alguna vez Waze. La información está en línea, es decir, yo opino, yo digo, yo hablo sobre lo que está pasando en la, ¿cómo se llama? En la realidad, pues en la carretera, y yo puedo utilizar esa información para mejorar mi interfase, y lo estoy haciendo en tiempo real. Fíjense que ya la interfase está hecha, pero yo estoy tomando información en tiempo real una vez que la interfase esté hecha y la estoy tomando para mejorar mi información, mi interfase, perdón. Bueno, YouTube, evidentemente, en YouTube hay muchos videos, por ejemplo, hay canales donde en los canales, el número, por ejemplo, automáticamente el número de visitas de un canal ya le está diciendo a YouTube qué tanta aceptación tiene y le está diciendo a la persona que generó el video, por ejemplo, qué tanta aceptación tiene ese video. Ahí tenemos una relación directa. Ya está hecha la interfase, pero yo, como generador pues, de ese video, me estoy dando cuenta que nadie lo está viendo o 100 personas lo vieron en una hora. Entonces, ahí tengo información de que directamente del usuario, donde me dicen, es probable que yo tenga que mejorar mi video, mi interfase, porque, bueno, las pocas personas que lo han visto ni siquiera lo han visto completo, por ejemplo. Entonces, son cosas que ayudan, pues, a mejorar la interfase. Instagram, evidentemente, aquí tenemos todo lo que es intercambio, pues, de información. Instagram cada vez, de hecho, toman la información, aunque nosotros no querramos darla, todas estas interfaces toman la información y están completamente evolucionando, pues, paso a paso cada vez en tiempo real. Entonces tenemos ejemplos de diseños centrados en el usuario cotidianamente. Para nuestro objetivo va a ser diseño centrado en el usuario. Ustedes definirán pues un tema. No sé, ustedes tendremos que la semana que próxima tenemos que ya que ustedes tienen que definir un poco. Mire, yo quiero trabajar en una página web para vender zapatos. Bueno, ok. Hay que empezar entonces a aplicar un poco de cart sorting en el video, en los recursos que tienen en el aula virtual. Está un poco mejor explicado, está más completo. Entonces, por favor, vayan ahí, revisen, porque ahora no, va a estar cada vez más, vamos a meternos más ahora en la interfase. Y es bueno que empecemos ya de una vez a soñar esa interfase. Tenemos que visualizarla. Tenemos que ver qué queremos decir con la interfase y cómo lo vamos a decir. Entonces, les propongo pues que para la semana próxima propongan una idea de cuál sería. Yo creo que todos trabajan en informática, ¿no? ¿Hay algunos de ustedes que no estén en informática? Creo que, bueno, yo creo que Rigoberto, Luis y Cristian habían dicho que sí. Rigoberto creo que también. Alma también trabaja en informática. Alma, ¿está por ahí? Bueno. Yo más en el área de electrónica, profe. Pero si puedes desarrollar algo en algún lenguaje o alguna sistema de presentación. Sí, creo que sí, sí, correcto. Ok, perfecto. No, ese es el objetivo. Ok. Entonces, bueno, esto puede ser hasta una presentación. Bueno, yo no diría PowerPoint, pero si ustedes no tienen la oportunidad de hacerlo, pues no sé, en Wix o en algo así, no sé. Ustedes pueden, el objetivo, recuerden, es que nosotros queremos ver una interfase y evaluar esa interfase y además que sus compañeros lo evalúen también. Y evidentemente que ustedes hagan lo que se llama la interfase,
el diseño centrado en el usuario, que utilicen las técnicas de card sorting y las técnicas de usabilidad que veremos al final, y para que ustedes puedan tener una interfase y podamos discutir sobre ella. Podamos llegar, ustedes pueden hacer hasta una pequeña presentación de qué es lo que quieren. Mire, yo quiero esto. Hacer una presentación. Si no está perfecta, mejor. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar, ¿cómo se dice? Nos va a dar insumos para decir, mira, ese color se ve raro, se ve rarísimo, no sé, hay personas, al 80% de las personas de lo que estamos aquí no nos gusta ese color. Ya eso es información que me está diciendo a mí, hay algo que está mal en ese color, por dar un ejemplo básico, ¿ok? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer entonces para la semana que viene, quedamos, ustedes proponen una interfase con la plataforma que ustedes elijan. No tengo problema. Recuerden, no es una aplicación. Ustedes van a hacer, vamos a decir, la cáscara. Vamos a hacerla, cómo yo voy a presentar esa información y vamos a analizar cómo se ve y qué críticas, entre comillas, críticas, porque no necesariamente una crítica, qué cosas van bien, qué cosas no van tan bien y cómo lo mejoramos. Al final, sería perfecto si ahorita hacemos una pequeña presentación, aunque no importa, de hecho, repito, si está mal hecha, mejor, porque tenemos cosas que mejorar y las vamos a poder ver. Entonces, para la semana que viene yo les propongo que muestren algo, cualquier cosa, solamente un tema. Mira, yo quiero trabajar sobre la parte ecológica y eso se supone que va a ser una página web para un grupo ecológico. Bueno, ¿qué información quiero poner ahí? ¿Cómo la voy a poner? Y por el momento lo que vamos a hablar es a elucubrar. Vamos a decir qué quiero hacer yo. ¿Ok? Y si pueden presentar algo, perfecto. De ahí sacamos y de ahí empezamos a extraer características buenas y características que no tan buenas. Y a partir de eso, bueno, la semana próxima hablaremos un poco de nuevo sobre el diseño centrado en el usuario y nuestro próximo tema. Bueno, y hablaremos sobre el próximo tema que tiene que ver con accesibilidad, creo. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? No hay. Profe, ese ejemplo que usted utilizó, por ejemplo, de la página web, en caso tal que sería como presentar una especie de prototipo. Sí, un prototipo, sí. Un cascarón, pues. Un cascarón, exactamente. Okay. Mire, aquí en esta parte va la información, no sé, va a suponer que usted dice, yo quiero una página web donde para alquilar autos. Ok, entonces en esta parte aquí va la información sobre los autos que tengo disponibles. Aquí va la información sobre, no sé, sobre el precio. Aquí va información sobre la duración del alquiler y así sucesivamente. Plantear cuál es el tema de su interfaz. Así también puede ser ustedes están trabajando ahorita en una empresa de seguros y la empresa tiene una interfase que ustedes quieren mejorar. Bueno, perfecto. Esta interfase tiene esto, permite hacer tales cosas sin llegar al detalle y yo quiero mejorar eso. Empezamos entonces a utilizar entre nosotros vamos a hacer también parte de los usuarios que vamos a opinar y ustedes utilizarán después lo que son el card sorting, las encuestas y las pruebas de usabilidad, que sería el próximo tema. ¿Para qué? Para realizar, pues, para mejorar esa interfaz. Eso es completamente abierto a lo que ustedes tengan en mente. Hace 2 bimestres, el grupo yo tenía, eran tres de los grupos, 3 de las personas que trabajaban en empresas y mejoraron pues se llama la interfase de un producto comercial. Entonces empezamos a analizar, entre todos, qué parte se veía bien, qué parte no se veía tan bien, qué colores puede usar, qué usabilidad tenía.
si era engorroso o no era engorroso, si tenía páginas, porque puede ser que una página web, por ejemplo, tiene páginas hijas. Ok, ¿qué tan fácil es que yo llegue a encontrar una información? Eso es parte de la usabilidad. Ya no es funcional, sino es decir, yo estoy dando información y yo tengo que tener presente que la gente se cansa de buscar información rápidamente. Por lo tanto, yo tengo que tener una interfase que me permita rápidamente, que le permita a la gente llegar rápidamente a la información que quiere. Entonces, ese tipo de cosas es lo que vamos a analizar. Y bueno, eso es por el momento, pues, lo que estamos haciendo. Recuerden, por favor, ver los videos, son bien importantes, son mucho más completos que hablar acá un rato. Y bueno, estaremos hablando si tienen alguna otra pregunta, me dicen. Bueno, entonces, ok, bueno, por lo que vi ya acá, creo que todos entregaron la tarea, ya revisé. Voy a empezar las correcciones con estos dos grupos de tareas. Ya empiezo las correcciones para la semana próxima. Entonces, bueno, ya saben que para la semana próxima tenemos la parte de, módulo 3, diseño centrado en el usuario. Tenemos metodología, tienen en la parte de recursos, tienen metodología y técnica, documentación del diseño, que es el diseño centrado en el usuario, cómo poner al cliente en el centro de la transformación digital a través del diseño centrado en el usuario, las etapas y ejemplos. Aquí tienen una documentación bastante, bueno, un poquito larga, pero digamos que tienen de dónde sacar información para las técnicas que utilizaremos en sus interfaces usuarios. Bueno, voy a dejar de compartir. Si tienen alguna otra pregunta, ok, si no. Ninguna pregunta, profe. Bueno, Saludos. no hay problema. Entonces, vamos por el momento, espero que aprovechen pues para la semana que viene tener ya una idea. Recuerden que ya estamos un poquito más de la mitad y tenemos una semana de retraso. Vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido. La semana que viene ya venir con su idea. Si es posible, traigan algo hecho, aunque sea un dibujo. ¿Por qué? Porque bueno, ya se los expliqué, para que analicemos un poquito de qué se va a tratar su interfaz. Y no tengan miedo de hacer algo que esté incompleto, porque el objetivo es completarlo. Bueno, entonces, sin más, si no hay alguna otra pregunta, por favor, bueno, que pasen muy buena noche y estaremos pendientes para la semana próxima. Saludos, feliz noche. Ok, no hay problema. Chao, que la pasen muy bien. Gracias igual, profesor. Ok.